Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de las familias desplazadas. Vamos a platicar de un tema que pareciera que no es problema en nuestro país, pero que claramente tiene una afectación importante en muchas familias que habitan varias entidades federativas del país y que hoy todos estamos obligados a tratar de identificar soluciones que permitan resolver las condiciones de vida que desafortunadamente hoy están experimentando estas familias, pero también se abre el espacio para tratar de dialogar e identificar cómo desde el punto de vista ciudadano, pero también desde el punto de vista del Estado mexicano, se pueden diseñar políticas e instrumentos que permitan no solo de manera inmediata, sino permanente, atender sus necesidades. Hoy también parte del problema es que estas familias que están siendo desplazadas, no solamente están siendo desplazadas por temas de violencia en algunas regiones del país, sino también están siendo desplazadas por estos conflictos históricos y tradicionales, por la disputa de tierras en las zonas rurales que permitan preservar o que permitan explotar de manera distinta los recursos naturales que tienen esas tierras. También estamos hablando hoy y estamos visualizando un fenómeno de este desplazamiento en algunas localidades del país por estos conflictos religiosos que se están venido observando fundamentalmente en la región sur de nuestro país y que está asociada desafortunadamente con esta carencia de oportunidades que tienen estas familias, con esta falta de impartición de justicia, con esta falta de justicia cotidiana que hoy viven gran parte de esas familias. Y para ello, hoy vamos a platicar con una organización de la sociedad civil que está tratando no solamente de hacer propuestas para atender el problema de las familias desplazadas, sino también que está trabajando en identificar, documentar y registrar en dónde están esas familias para poder proveer de soluciones desde el punto de vista de la política pública y desde el punto de vista del trabajo ciudadano. Para ello, hoy le fuimos a preguntar a personas como tú, a ciudadanos como tú y como yo, si consideran que las familias desplazadas es un problema que solamente hemos escuchado a nivel internacional en algunas regiones del Medio Oriente, o si también es un problema que hoy está viviendo nuestro país. ¿Cuál consideramos los ciudadanos que deben ser las acciones que podemos hacer de manera solidaria para estas familias desplazadas? Pero fundamentalmente, ¿cuál debe ser el papel del Estado? Y cuando me refiero al Estado, de los gobiernos, de los instrumentos jurídicos que permitan resarcir los derechos que tienen estas familias. El derecho a la libertad, el derecho de tránsito, el derecho de circulación, el derecho a la salud, el derecho a la circulación y a la educación que tienen estas familias cuando son desplazadas a otros lugares. Vamos a ver lo que nos respondieron. Sí, creo que la violencia, que bueno, muchas de ellas es por poder, genera poder. Entonces, sí, las desplazan de sus hogares por poder. Creo que el trasfondo de eso es el poder de las personas. ¿Qué opino? Creo, obviamente está mal, pero creo que es algo que requerimos hacernos conscientes como ciudadanos y hacer el cambio lo próximo que podamos hacer y no dejarlo a cargo de alguien más solamente. Sí, desde luego. Pues que es muy triste que uno tiene que salir de sus lugares donde frecuentaba estar por la violencia, por la inseguridad, por falta de trabajo. Pues por la educación familiar. Yo creo que la violencia implica algo de educación que no tenemos aquí por falta de, no sé, ayuda del gobierno o así. Sí, desde luego que sí. Híjole, bueno, pues es el sistema económico en el que nos tocó vivir, en donde hay demasiada desigualdad y que la distribución del ingreso está muy mal repartida. Está muy mal porque se supone que es su país de origen, ¿no? Y entonces no tendrían por qué hacer eso. Yo creo que una generación de empleos, porque no es suficiente solamente ingresar más policías a los estados o a las comunidades, sino es la falta de empleo. La economía es lo que, por eso mucha gente se hace delincuente. Opino que debería de haber un balance hacia la gente que está siendo afectada,
por parte de las autoridades, o sea, protección, por ejemplo, a las mujeres, a los niños, para que se evite que se desintegren las familias. Yo creo que lo que podemos hacer es actuar desde nuestros hogares y desde nuestro vecino, ¿no? Ayudar al prójimo, al que está al lado, a nuestro próximo, apoyarlo en esas cuestiones desde nuestra familia y inculcar los valores para que nuestros hijos o nuestra misma familia, primos, hermanos, inculquen esos valores y los transmitan. Pues controlar tanto vandalismo, tanto abuso de las mismas autoridades para no orillar a que uno salga de su ciudad de origen. Yo siento que deben de pues, tomar más atención a nuestra población. Bueno, yo creo que hay que tener un departamento más efectivo de labor social, pues para que atiendan ese problema, pero que pues esté lejos de la corrupción. Tenemos ese gran problema, por eso existe eso. Pues generar recursos desde vivienda, alimentación, centros de salud, escuelas, en lugar de gastárselo en casas blancas y aviones. Darles mejores oportunidades de empleo, por ejemplo. Pienso que también un motivo de la violencia en casa es la falta de dinero. Y darles también muchos apoyos económicos a las familias. Pues combatir la delincuencia, bueno, que nunca lo van a hacer, ¿no? Pero combatir la delincuencia, nosotros también deberíamos de ayudar como ciudadanos, muchas cosas. Creo que algún programa que pueda ayudarlos a ver de cuál es el origen, pero darle una solución a esas familias que ya lo tienen. Y también a lo mejor hacer un programa que sea una prevención a la violencia. Pues número uno, unirnos como pueblo, como mexicanos, y no participar en actos delictivos o prestarnos a situaciones que el mismo gobierno genera, que orilla que uno mismo caiga en actos indebidos. Pues apoyarlos. Recolección de víveres, de comida, agua, cobijas. Podríamos, no sé, hacer asociaciones, juntar dinero, ayudarlos, apoyarlos, juntar despensas, comida, muchas cosas que se podrán hacer, pero no lo hacemos por ocio, por flojera, así como de que los ayude el gobierno y que en ellos queda, pero sí se podrían hacer muchísimas cosas. Cooperar con las causas. Si el gobierno lanzara programas, por ejemplo, como lanzan a los programas que son para las personas de los desastres naturales, de depositar en alguna cuenta y todo eso, también para las personas desplazadas por la violencia deberían de hacer lo mismo. Obviamente, el cambiar su zona donde ellos viven, sus costumbres, la zona en donde se desenvuelven y donde se desarrollan. Entonces esos cambios son muy fuertes para cualquier familia. No, pues es muchísimo porque uno deja casa, trabajos, muchas veces hasta familia para buscar una oportunidad donde estar mejor y más seguro, y eso mismo conlleva a volver a empezar a uno desde abajo, sin trabajo incluso. El impacto es todo, es social, es económico, nos impacta a todos. Desintegración familiar, los jóvenes son víctimas del crimen organizado, son reclutados por los narcotraficantes, etcétera, ¿no? Hay problemas de prostitución, de todos. Yo digo que se afecta, pues muchos se van a otros países, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos, dejan a su familia, sus raíces, su cultura, tradiciones, todo eso. Les afecta mucho eso, a nosotros también nos afecta mucho, pues porque el país se va de más a menos, va creciendo, muchas cosas. Desde lo social, lo moral, les afecta mucho desde que se van de ese lugar, o sea, han crecido toda su vida allí, luego llegan a otro lugar donde no conocen nada. O sea, son muchos aspectos donde les afecta realmente. Emocionalmente uno muy fuerte. Pienso que es el más importante porque estando uno bien puede hacer cualquier cosa, pero lamentablemente las emociones salen afectadas y pues baja el rendimiento, baja la capacidad de trabajo y baja la capacidad hasta de querer vivir.